presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero y mi vida dedica para orar. Oh, sacrificio quiero y mi vida dedica para orar. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, 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 siempre quiero ser.
amados hermanos, una vez más estamos aquí delante de ustedes y de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina para siempre y para toda la eternidad. Hoy es un día muy especial porque es el día que hizo el Señor y estamos aquí nuevamente en nuestro hogar, en nuestra casa, mi casa, su casa, para traer el mensaje de la palabra del Señor. Con el favor de Dios, ya el presidente nos ha anunciado, ¿verdad?, que ya pronto que ya podemos abrir nuestros templos, nuestras iglesias. Entonces ya queremos principiar nosotros para el primer domingo de junio a tener nuestro servicio después de la pandemia que ha estado pegando fuerte desde a principios del año. Así que damos gracias a Dios por ello. Y esta pandemia ha sido un anuncio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ya viene pronto. El mundo ya lo sabe a través de los medios de comunicación y estamos realmente contentos de que Cristo ya viene pronto y que Él viene pronto para estar con su pueblo, para llevarnos a su presencia. En esta hora tenemos un mensaje de la palabra del Señor y el tema se llama "Un ciego de nacimiento es sanado con lodo", o barro, o zoquete, como usted mejor lo entienda en su manera de su vocabulario. Pero la escritura nos dice que es lodo, de acuerdo a la versión del 60. Este es un milagro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo a un ciego que estaba de nacimiento. Nunca en su vida había visto, hasta que ya el Señor lo sanó. Este ciego se cree que tenía de 20 a 30 años, de acuerdo a la palabra de Dios. Y que él pues se lo ponía por ahí en las calles, lo sentaban y dice la palabra de Dios que él pedía limosnas. Era la forma en que él se mantenía. Vamos a leer los primeros versículos de la palabra de Dios, si tiene su Biblia. Esta historia la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, del 1 al 7. De hecho, todo el capítulo 9 habla acerca de este ciego. No tenemos el nombre de él, solamente nos dice la palabra de Dios que era ciego de nacimiento. Tenía sus padres todavía, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo.
ahí tenemos la palabra de Dios, la lectura de las Sagradas Escrituras, donde vemos uno de los milagros maravillosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Milagros que no podemos entenderlos por medio de la razón. Son milagros que Dios hace y pues Dios hace los milagros a como Él quiere. Uno de los milagros que tenemos en la palabra de Dios es que cuando había una tormenta en el mar muy fuerte, había lluvia, vientos fuertes, truenos, relámpagos, el Señor solamente dijo, calma, enmudece, y en ese momento se calmó la tempestad con la palabra que Él dijo. En otra ocasión, otro de los milagros que vemos en la vida de Jesús fue cuando Él camina sobre las aguas. Y eso pues, ¿quién va a caminar sobre las aguas? Pedro trató de caminar, pero se empezó a hundir, ¿verdad? Esos son milagros que están en contra de las leyes terrenales, en contra de la razón. Así que no podemos meter, ¿verdad?, en un estudio cómo Cristo hizo estos milagros, porque Él lo hace y lo hizo a su manera, a su forma. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que de acuerdo a la palabra del Señor, iba pasando por ahí por la calle donde estaba este ciego pidiendo limosna, que era la forma de cómo él se mantenía. Y cuando Jesús pasó por ahí, ¿verdad?, los discípulos empezaron a ver la situación y le preguntaron a Jesús que quién había pecado para que él naciera ciego, si sus padres pecaron, ¿verdad?, y el niño nació ciego, o él pecó en el vientre de su madre y nació ciego. Son cosas, ¿verdad?, que a veces toman tiempo para explicar, nada más que como el tiempo que tenemos en la televisión, en el YouTube y en el Facebook, pues es difícil, ¿verdad?, de explicar todas estas cosas, ¿verdad? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, a veces los hijos sufren por causa de los padres. Por ejemplo, una madre, ¿verdad?, que fuma o practica la droga, pues se supone, ¿verdad?, que el niño no va a sanar sano, va a nacer enfermito. Entonces ahora la ciencia, como está más avanzada, pues se tiene más cuidado, ¿verdad? Pero ¿cómo es que el niño, estando en el vientre de su madre, haya pecado? Como dijeron los discípulos en la lectura que hemos leído, ¿verdad? ¿Quién pecó, sus padres o él? Bueno, ahora en la palabra de Dios tenemos algunas historias también. Por ejemplo, en la historia de Jacob y Esaú, cuando ellos estaban en el vientre de su madre, dice la palabra de Dios que ellos peleaban entre sí, ¿verdad? Y ella sentía que se movían y se peleaban los niños adentro. Es algo maravilloso, pero está en la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo le dio la respuesta a sus discípulos y les dijo que ni sus padres ni él habían pecado, sino que ese momento, ¿verdad?, de ese hombre que estaba ciego era para que se mostrara el poder de Dios, los milagros de Dios sobre él. Y fue así, ¿verdad?, como se introdujo el Señor ante este hombre que estaba ciego, y es cuando él empieza a escupir sobre la tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, hace el lodo con su saliva y la tierra, y luego el lodo pues lo unta en los ojos del ciego. El ciego pues no sabe quién es Jesús, no sabe quién es el que le estaba diciendo,
¿verdad? El que estaba haciendo, como quien dice, el trabajo, solamente le untó a Jesucristo los ojos con lodo y le dijo, ¿verdad?, que se fuera a lavar en un estanque que se llamaba Siloé. Y él fue a este estanque y milagrosamente cuando él estaba lavando su cara, quitando el lodo de sus ojos, entonces él miró. Y ese es el milagro, ¿verdad? Por eso le he llamado en esta mensaje que se llama un ciego de nacimiento es sanado con lodo. Y así, ¿verdad? Como Dios y Cristo hacen los milagros maravillosos en una manera fuera de la razón, fuera de la ciencia, fuera de los conocimientos del hombre, lo sigue haciendo todavía. Dios puede hacer milagros, ¿verdad? De igual manera, y lo sigue haciendo todavía. Nosotros somos un milagro, cada uno de nosotros somos milagros, ¿verdad? Simplemente al nacer en este mundo somos un milagro que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Somos un milagro, ¿verdad?, de que estamos vivos. Pero también hay milagros que actualmente se están haciendo en muchas partes del mundo entero. Ciegos han recibido su vista, paralíticos se han levantado, mudos han hablado, sordos han oído, ¿verdad? Personas que enfermas de cáncer han sanado, personas que agarraron la pandemia o el virus 9 han sanado también. Tenemos testimonios actuales, de manera que podemos ver, ¿verdad?, cómo el poder de Dios se sigue manifestando hoy en nuestros tiempos y Él lo sigue haciendo hoy también en nuestros días. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del ciego. Ya hablamos un poquito. Era un ciego que había nacido ciego. Él se sentaba en el camino, en las calles de Jerusalén, a pedir limosna, como cualquier persona que usted va por las calles de la ciudad y ve personas que están ahí en las calles, ¿verdad?, pidiendo una ayudita. Ahí en las calles de tráfico hay personas que piden ayuda, algunos traen un instrumento, lo tocan, ¿verdad?, pidiendo esa ayuda. Pues eso lo tenemos hoy en nuestros tiempos también, así que en aquellos tiempos también había estas situaciones. Entonces, esta era la forma en que este cieguito se mantenía pidiendo su limosna. Y la gente que pasaba, pues le ayudaba, ¿verdad? Le daba la feria, le daba lo que podía para su mantenimiento. Como yo dije, ¿verdad?, tendría como unos de 20 a 30 años, porque cuando los fariseos hablaron con sus padres acerca del milagro de quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, pues ellos no sabían, ¿verdad?, porque ellos no estaban allí cuando Cristo hizo el milagro de su hijo, ¿verdad? Así que cuando los fariseos hablaron con los padres, le dijeron, pues nosotros no sabemos, vayan con él, dice la escritura. Edad tiene, o sea que ya tenía edad, ¿verdad?, para que él pudiera hablar. Y por eso es que se cree que tendría de 20 a 30 años este cieguito. Él, ¿verdad?, pues como ya dijimos, como estaba ciego, Jesús hizo el milagro con lodo. Pues como no lo miraba, pues no sabía que él era Jesús, no sabía que él era el Hijo de Dios, no sabía que él era el Mesías, ¿verdad? Entonces él solamente siguió las instrucciones que le dio Jesús, sin saber que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y fue y se lavó sus ojos y miró. Y entonces así principió la situación. Cuando ya lo interrogan los fariseos,
los escribas, ¿verdad? Que eran las personas que siempre estaban acusando a nuestro Señor Jesucristo, especialmente cuando Él hacía milagros en sábado, siempre lo estaban acusando porque Él hacía milagros en sábado, ¿verdad? Pero todo lo que Él hacía pues era bueno, sea en sábado, sea lunes, martes, cualquier día de la semana. Él hacía, ¿verdad?, los milagros, Él ayudaba a la gente. ¿Se imaginan una persona de 20, 30 años, ciego toda la vida, que haya recibido su vista en ese día? Pues ese era un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Y ahí estaba realmente interviniendo el poder de Dios sobre Jesús, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nadie podía oponerse, solamente los escribas y fariseos, que eran las personas, ¿verdad?, que estaban siempre en contra de Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos siempre estaban acusándole de lo que Él hacía. Entonces, cuando lo interrogaron los fariseos, ¿verdad? Pues Él no podía decir quién era, cómo era, quién lo sanó, ¿verdad? Lo que sí les dijo el ciego a los fariseos, le dijo, pues yo pienso que es un profeta de Dios, ¿verdad? Porque lo que Él hizo, no creo que lo haya hecho un pecador. Dios no escucha a los pecadores, Dios escucha a sus hijos, ¿verdad? Entonces yo pienso que era un profeta de Dios, porque los profetas de Dios son los que hacían los milagros en aquellos tiempos, ¿verdad? El poder de Dios se manifestaba, como en los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo y otros profetas, muchos más profetas más, ¿verdad? Que hacían maravillas, que hacían milagros también. Entonces, ¿verdad? Pues él decía, pues debe de haber sido un profeta el que hizo el milagro conmigo. Él hizo lodo con su saliva, untó el lodo en mis ojos y me dijo que me fuera a lavar al estanque de Siloé, pues que era muy conocido ahí en Jerusalén, ¿verdad? Y yo fui, me lavé y ahora veo. Entonces, para mí este era un profeta. Y como los fariseos siempre estaban interrogando al ciego, ¿verdad? Acerca de realmente quién era la persona que había hecho el milagro, porque ellos, como luego digo, ¿verdad? Siempre estaban en contra de Jesús, y como el ciego no sabía quién era el que lo había sanado, entonces siempre, constantemente lo estaban interrogando a él, y también hasta los padres también fueron interrogados, ¿verdad? Para poder acusar a Jesús de que él estaba haciendo milagros en sábado, lo cual supuestamente estaba prohibido, pero realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, mirándolo, ¿verdad? Profundamente, no estaba en contra de la palabra de Dios. Lo que Jesús hacía no estaba invalidando el sábado, absolutamente, ¿verdad? Porque una de las leyes de los judíos, allá en el Antiguo Testamento, era que si a una persona se le iba su buey, o su burro, su animal, se caía en un hoyo, y si se caía en el día del sábado, no lo iban a dejar allí, sino que lo iban a sacar, aunque fuera el día sábado, lo iban a sacar. Entonces era realmente una mala interpretación lo que los fariseos tenían en contra de Jesús por los milagros que él hacía, ¿verdad? Todo lo que hacía él era el hacer el bien a la gente. Entonces el ciego, ¿verdad? Era todo lo que sabía. Y vamos a ver el verso 25. Si están conmigo, dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Era todo lo que decía el ciego. Según ellos era pecador, no era de parte de Dios, porque había hecho el milagro el sábado,
¿verdad? Y lo estaban acusando a ser el profeta, que realmente no saben exactamente quién era, ¿verdad? Nosotros sabemos que era Jesús, ¿verdad? Y supuestamente era un pecador, pero allí entran los argumentos, ¿verdad? Si era pecador, Dios no escucha a los pecadores, ¿verdad? ¿Cómo un pecador va a orar por un ciego para que sane? Eso no se puede, ¿verdad? Para que una persona ore por un ciego o hacer un milagro, tiene que Dios usar a esa persona y estar, ¿verdad?, en condiciones para hacer esos milagros, porque Dios lo está haciendo hoy en nuestros tiempos también, ¿verdad? Pero un pecador de la calle, un pecador que anda haciendo el mal, pues no puede, ¿verdad? No puede hacer milagros. Es como aquellos hijos de aquel hombre, ¿verdad?, que empezaron a tratar de hacer milagros, y el enemigo los atacó y les dijo: a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? Y les quitó la ropa y quedaron desnudos esas personas. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Con Dios no se puede hacer juego absolutamente. La palabra de Dios lo dice claramente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas de Dios, porque Dios no puede ser juzgado, burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces era todo lo que hacía, decía el ciego, ¿verdad? No sabía más. Lo que él sabía, el argumento fuerte que este ciego tenía, es que él había sido ciego de nacimiento y ahora miraba. Ese era el testimonio más fuerte, más profundo que él podía darle a los fariseos, ¿verdad? De cómo lo hizo, quién lo hizo, por qué lo hizo, eso era punto y aparte. Solamente el ciego le decía: yo era ciego antes, pero ahora veo. Y este es, ¿verdad?, el testimonio que ahora los cristianos podemos dar, ¿verdad? Cuando nos hablan acerca del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es el mismo testimonio que nosotros podemos dar, ¿verdad?, al mundo entero. De que si antes éramos alcohólicos, ahora ya no somos alcohólicos, ¿verdad? De que si antes éramos drogadictos, ya no somos drogadictos, ¿verdad? De que si antes una mujer era prostituta, ahora ya no es prostituta, ya ha cambiado. Esos son los testimonios actuales de nuestros tiempos, en el cual el poder de Dios se está manifestando en estos tiempos. Y cada uno de nosotros, los que hemos experimentado ese cambio en nuestras vidas, como lo experimentó el ciego del nacimiento, ¿verdad?, es el testimonio más fuerte que podemos dar al mundo. Que antes éramos malos, pecadores, drogadictos, viciosos, mujeriegos, sea lo que sea, pero ahora Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha levantado. Cristo nos ha lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora somos nuevas criaturas, porque la palabra de Dios lo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el testimonio que podemos dar al mundo de lo que hemos. Yo soy un testimonio, y por eso estoy aquí delante de ustedes, para decirles: mi familia es un testimonio vivo también, mis padres, mis hermanos, del poder de Dios, amigos, también somos testimonios del poder de Dios, de lo que hace el Señor. En una ocasión, cuando mi padre se convirtió al Evangelio de Jesucristo, fue muy conocido su testimonio, porque él allí
en el pueblo de donde somos nosotros, Francisco y Madero, Coahuila. Era muy conocido mi padre porque en su tiempo fue boxeador y le decían el oso amarillo. Pero también después de que dejó el deporte se dedicó al vicio, a la borrachera, y era conocido no solamente como boxeador, pero también como el borracho, ¿verdad? Porque andaba cayendo, se emborrachaba y andaba siempre en las calles cayéndose, ¿verdad? Así que él era muy conocido allí en nuestro pueblo de lo que él era antes. Pero cuando Cristo vino y cambió su vida y lo transformó, ¿verdad? Dejó completamente todo el vicio, todo el alcoholismo y lo que él hacía en las calles. Andaba con un micrófono portátil, ¿verdad? Predicando el Evangelio de Jesucristo. Y él decía: yo era antes un borracho, mal hablado, pero ahora soy un cristiano que por la gracia de Dios. Y no le daba vergüenza andar por las calles, ahí en el pueblo, en la terminal de los autobuses. Él decía, ¿verdad?, que lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Por qué? Porque solamente el poder de Dios es lo que puede hacer en la vida. Un amigo de mi padre le dijo al pastor de mi padre, le dijo: Amarito, porque así se llamaba el pastor, que ya está en la presencia de Dios, le decía a este compañero de parranda de mi padre, le decía: Amarito, deme eso que le dio al oso. Le decía, este hombre, este amigo de mi padre, pensó que le había dado quizás una bebida, ¿verdad? Y por medio de esa bebida había cambiado su vida. Pero él no sabía que Cristo lo había cambiado y lo había transformado. Entonces el pastor Amarito le explicó y le dijo, ¿verdad?, que no había sido una bebida que le había dado para que cambiara su vida, ¿verdad?, sino que le dio el Evangelio de Jesucristo y le dijo que solamente Cristo podía cambiar su vida, ¿verdad? Es una de las experiencias que él tuvo, y así, de hecho, él tuvo muchas experiencias, y amigos de parranda que él tuvo fueron convertidos al Evangelio, ¿verdad?, cuando él se convirtió. Así que, volviendo a la historia del ciego de nacimiento, él había sido ciego toda su vida, no conocía, no miraba, no sabía nada, ¿verdad? Pero cuando llegó Cristo y pasó por allí, ¿verdad?, sintió, ¿verdad?, Jesús hacerle un milagro, ¿verdad?, que ya hemos dicho cómo lo hizo con la saliva y la tierra, ¿verdad? La hizo lodo y lo sanó. Pero parece que cuando uno se convierte al Evangelio de Jesucristo, como que siente oposición, ¿verdad? Por supuesto debe ser lo contrario, darle gracias a Dios, darle gloria a Dios, porque yo he sabido, ¿verdad?, en los años de ministerio que tengo, tanto el esposo o la esposa se convierten al Evangelio, y ellas, esa persona, sea hombre o sea mujer, sufren por su mismo cónyuge, ¿verdad? Porque ya cambió de vida, ya se hizo cristiano, y hay problemas ahí, ¿verdad? Cuando la persona cambia, Dios lo cambia, le quita todos los vicios que tiene, ¿verdad? Lo aparta completamente del mal, de todo lo que es desagradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Y es una buena persona, pero parece que hay siempre una oposición. El ciego, dice la palabra de Dios, que él fue expulsado de la sinagoga a la cual él asistía. La sinagoga era como, vamos a decir, como el templo o la iglesia donde él asistía, el templo de los judíos, porque él había recibido una sanidad de parte de Cristo, ¿verdad? Y lo expulsan de la sinagoga, del templo,
¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces. La gente realmente no entiende realmente cuando Cristo hace un cambio en el corazón de la persona. La gente luego empieza a murmurar, empieza a decir, no, es que ya cambió de chaqueta, es que ya se hizo del otro bando, cosas así, ¿verdad? Que dicen muchas cosas. Pero si el cambio, ¿verdad? Va de acuerdo al plan divino de Dios, ¿verdad? ¿Qué problema hay? El hombre la gente puede hablar y decir y tantas cosas, argumentar, ¿verdad? Pero si estamos en ese camino, en el camino el cual nos ha enseñado a Cristo a caminar, ¿verdad? De hecho, Él es el camino, la verdad y la vida. Si andamos, entonces, ¿cuál es el problema? Estamos viviendo de acuerdo al plan divino de Dios. Estamos caminando de acuerdo conforme a las Escrituras, ¿verdad? No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la gente, aún nuestros propios familiares también a veces se oponen, ¿verdad? De ese cambio maravilloso que hace el Señor. Y de hecho, si ustedes leen esta historia que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, todo el capítulo 9 de San Juan, ustedes se van a dar cuenta que tuvo mucha oposición, especialmente con la gente religiosa. La gente religiosa no quería a Jesús, seguían con sus ritos, con sus ceremonias, ¿verdad? Y lo que hacía Jesús no les agradaba. Lo que hacía Cristo no lo aprobaban. Y es por eso que estaban en contra del ciego. Le decían, el ciego le decía, este hombre hizo lodo, me puso el lodo en mis ojos, me dijo, vete a lavar al estanque de Siloé. Fui, me lavé y ahora veo. Y los fariseos volvían otra vez a repetirle, ¿y quién te hizo? ¿Y cómo lo hizo? Y les dice el ciego, ya se los he dicho, vuelvo a repetírselos otra vez. Y les vuelve a repetir, ¿verdad? Dice, y los fariseos decían, es que un hombre pecador no puede hacer eso. El ciego dice, si es pecador yo no lo sé. Lo que yo puedo decirles a ustedes es que yo antes era ciego, pero ahora veo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el testimonio. Y si usted no ha sido transformado por el poder de Dios, si usted no ha recibido la salvación en su corazón, que viene solamente a través de Jesucristo, no viene a través de las religiones, no viene a través de las iglesias, no viene a través de las filosofías de este mundo, viene directamente de Jesucristo, de la palabra de Dios, las santas escrituras, la Santa Biblia. Solamente de ahí viene esa salvación que Dios tiene para con nosotros. Entonces tenemos que seguir adelante. Y el ciego pues se enfrentó con ellos, ¿verdad? Porque eran muy tercos los fariseos, los escribas, ¿verdad? Que eran los miembros religiosos de aquellos tiempos. Vamos a ver el verso 16 para ver lo que decían los escribas y los fariseos. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. O sea, aquí está hablando de Jesucristo. Y le decían al ciego, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos. Es decir, había problemas entre ellos. Unos decían, ¿verdad?, que era pecador, pero otros decían, si es pecador, Dios no puede usar a un pecador para hacer milagros. Entonces, había ciertos problemas entre ellos. El verso 24, vamos a leerlo, y dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios,
nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Otra vez. O sea que supuestamente los fariseos decían que Jesucristo era un pecador. Entonces, esa era la situación, ¿verdad? El grupo religioso estaba en contra de Jesús. Y ese es un problema. Cuando un grupo religioso está arriba de la palabra de Dios, de las enseñanzas, de las escrituras, está arriba de Dios mismo, está arriba de Jesucristo mismo, sea una iglesia, sea un movimiento religioso, está en contra, entonces es falso. Eso es falso, ¿verdad? Porque a menos arriba tiene que estar Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Tiene que estar a menos arriba. Entonces, abajo debe estar la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia que está de acuerdo a los principios bíblicos de la palabra de Dios, que está de acuerdo en cuanto a la salvación que viene a través de Cristo. Si hay una enseñanza que te habla de la salvación y que no te habla de Cristo, esa es una religión falsa. Y yo te recomiendo que la hagas a un lado, porque de que hay religiones falsas, hay enseñanzas falsas que engañan a la gente. Se creen religiosos, actúan muy religiosos, aún hasta usan palabra de Dios, pero son falsos. Entonces, lo importante es realmente concentrarte en la palabra de Dios, creer que Jesucristo es el único que nos puede salvar del pecado, del infierno, nos puede salvar de este mundo solamente. Pero si hay religiones que hacen a un lado ese plan divino de Dios, especialmente el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, la muerte de Jesús en el Calvario, la resurrección, que es muy importante, si no te hablan de eso, son religiones falsas. Y para mí, aunque el Sanedrín era parte del judaísmo, de los judíos, pero ellos habían puesto más leyes, aparte de las que están escritas aquí en los primeros libros de la Biblia. Fueron acumulando y fueron metiendo, de tal manera que se fueron alejando de las Santas Escrituras. Y eso es un problema, y hay que tener cuidado, ¿verdad?, de no meter cosas que nos van a ir apartando de la verdad que es Cristo Jesús. Porque hay iglesias que le han metido cosas que no están escritas en la palabra de Dios, pero las han incluido allí y no están escritas en la palabra de Dios, por lo tanto no se pueden aceptar, ¿verdad? Aquí el grupo de los fariseos estaba peleando en contra de Dios. El grupo de los fariseos estaba peleando en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este grupo era solamente religioso, eran pecadores, ¿verdad? Sus ojos no se habían abierto a la realidad, solamente estaban cegados en cuanto a la religión. Y la religión hay que tener mucho cuidado, porque puede ser un medio que lo aleja de la presencia de Dios. Puede estar practicando su religión, pero puede estar viviendo lejos del plan divino de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así está en la palabra de Dios. Entonces lo expulsaron al ciego vamos a ver el verso 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, ahí está, lo echaron fuera, ¿verdad? Y esto me recuerda en el tiempo de la Reforma, los que están al tanto de la historia de la iglesia a través de los siglos.
allá por el año de 1500 hubo una reforma, ¿verdad? Donde un sacerdote llamado Martín Lutero, él renunció, ¿verdad?, en contra de las enseñanzas que tenía la Iglesia Universal, que no estaban de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios. Le habían puesto esas prácticas, esas enseñanzas que realmente estaban en contra y no se encontraban en las Sagradas Escrituras. Martín Lutero, un sacerdote, el gran reformador en el tiempo de los años de 1500. Entonces, a veces necesitamos hombres, ¿verdad?, que se paren en la palabra de Dios, como Billy Graham, hombres de Dios, hombres que son de autoridad, que predican el Evangelio tal y como es, y que lo predican a los grandes personajes como son los artistas, los presidentes de las naciones, ¿verdad? Hombres que predican la palabra tal y como es. Juan Wesley, en el año de 1800, otro gran hombre que se levantó en Inglaterra también para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces necesitamos hoy en nuestros tiempos, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, que nos levantemos, ¿verdad?, a predicar el Evangelio de Jesucristo, como está escrito en la palabra. No vamos a ser aceptados por el mundo, porque Jesucristo dijo, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a tener problemas. A Jesucristo tuvo problemas, lo crucificaron, siendo el Hijo de Dios. Martín Lutero lo siguieron para matarlo, pero no lo pudieron matar. Juan Wesley lo mismo. Hombres que dieron sus vidas, algunos sí dieron sus vidas como mártires por causa del Evangelio, pero amados hermanos, tenemos que seguir predicando a Jesucristo, especialmente en estos últimos tiempos, a través de los medios de comunicación. Así que, como vemos aquí en la palabra de Dios, el grupo religioso judío, el Sanedrín, se opuso en contra de Jesucristo. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el espejo de lo que puede pasar a través de la historia de la iglesia del cristianismo. Entonces, ya para terminar, por fin Jesucristo se encuentra con el que había sido ciego. Y esto lo encontramos ya en el versículo 35. Y dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesucristo oyó que lo habían expulsado del sistema religioso judío, y le dijo Jesús, no lo había conocido porque estaba ciego, anteriormente no lo conocía, pero se presenta a Jesús ante él y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues tú lo has visto, y el que habla contigo, él es. En otras palabras, Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías prometido, yo soy el que te hizo la sanidad. Entonces dice el verso 38, y él le dijo, o sea, el ciego le dijo a Jesús, creo, Señor, y le adoró a Jesucristo. Amados, esto es lo que hace el poder de Dios en la vida del creyente, en la vida del cristiano, hoy en nuestros tiempos. Dios está haciendo milagros hoy en nuestros tiempos. La gente se está convirtiendo al Evangelio. Los musulmanes allá en el oriente están recibiendo revelaciones
directamente de parte de Jesucristo y se están convirtiendo al Evangelio de Jesucristo. Amados, estamos en los últimos tiempos. Cristo ya viene y si no estamos preparados, entonces estamos perdidos eternamente. Pero si recibimos a Cristo en esta mañana como nuestro Señor y Salvador personal, entonces Cristo viene y nos sana y nos salva también. Así como sanó al ciego de lodo, le dio su sanidad, que la sangre de Jesucristo viene sobre nosotros y nos limpia de todo pecado. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Así que en esta hora es tu oportunidad para que lo aceptes y para que lo recibas en esta hora a través de esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón, perdona mis pecados, ven Señor y sálvame Señor. Yo no quiero vivir la eternidad sin ti, Señor. Yo no quiero vivir en el sufrimiento eterno, Señor. Yo quiero vivir contigo para siempre y para toda la eternidad. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Mesías prometido. Yo creo que Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario para morir por mis pecados. Y que Él derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Porque yo sé que tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta mañana, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y si alguien está enfermo, cualquier enfermedad que sea, cáncer, virus, cualquier enfermedad que esté teniendo en este momento, en el nombre de Jesucristo, así como este ciego de nacimiento recibió su vista a través de lodo, con la saliva de Jesucristo, y recibió su sanidad lavándose en el estanque de Siloé. En esta hora, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, sana, Señor, a los enfermos, desde sus cabezas hasta sus pies, Padre. Toca sus corazones, bendito Dios, que es lo que impulsa las vidas de ellos, Padre. Sánanos, Señor, de sus pies, Señor, sus estómagos, Padre, sus espaldas, bendito Dios, sus pulmones, Padre eterno, su cabeza, en el nombre de Jesús, de Jesucristo, Señor. Tú puedes sanar al ciego, Señor. Tú puedes sanar al cojo, al paralítico, Señor Padre. Tú puedes sanar al sordo, Padre, en el nombre de Jesús. Tú puedes sanar al mudo, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú eres el mismo ayer y por todos los siglos. Tu palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En este momento enviamos sanidad y salvación, Señor, para las personas que están oyendo y que han hecho esta oración de fe, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te pedimos estos favores, que Dios les bendiga. Esperamos sus peticiones, sus respuestas. Este jueves a las 7 de la tarde, hora de Phoenix, estaremos nuevamente con ustedes. Para los hermanos de la iglesia Principio Nuevo, aquí en Phoenix, Arizona, el 7 de junio, que va a ser el primer domingo de junio, vamos ya a principiar nuestros servicios regulares en nuestra iglesia. Que Dios les bendiga y nos vemos el jueves.